Un saludo para todos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestra serie de Santiago, la carta de Santiago en la serie Fe en Acción. Y bueno, en esta oportunidad tenemos un invitado especial. Su nombre es Sergio, él es de Guatemala y es un amigo muy cercano, muy especial para mí. Nos conocimos hace 3 años cuando estudiamos en el Instituto Bíblico en Antigua, Guatemala. Y cuando nos graduamos yo regresé a Colombia y el Señor le permitió a él iniciar una obra, iniciar una iglesia en su ciudad natal, en la región en la cual él vive. Se llama Alta Verapaz, el departamento de Alta Verapaz, ubicado en el centro de Guatemala. Entonces Sergio nos va a estar compartiendo el día de hoy la palabra y bueno, espero que sea de bendición y de edificación para todos nosotros. Los dejo con Sergio. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y pues en esta oportunidad pues me tocó compartir con ustedes un estudio, pero antes de empezar el estudio quisiera poder compartir con ustedes acerca de mi testimonio. Mi nombre es Sergio Barahona, tengo 26 años, soy pastor de la Iglesia Evangélica Calvary Emmanuel de acá de San Pedro Carchán, y durante este proceso de mi vida pude ver la misericordia del Señor y su gracia en mi vida. Crecí en una familia que la mitad era cristiana y la mitad no era cristiana. Entonces tuve la oportunidad de poder conocer al Señor a través de mi mamá, que a los 16 años pues yo reconocí al Señor como mi Salvador. Y durante ese proceso pude asistir a una iglesia donde pude aprender muchas cosas, pero el Señor fue guiándome a conocer un poco más de Él, a anhelar, buscarlo más, y fue cuando se dio la oportunidad de poder ingresar al Instituto Bíblico. El Instituto Bíblico yo no conocía a nadie, no sabía dónde quedaba el Instituto Bíblico. Al Instituto Bíblico yo lo encontré por medio de Facebook. Es algo chistoso porque mi mamá me dijo que ella había escuchado de un instituto bíblico, pero su nombre estaba en inglés. Al momento en que yo me metía al internet y empecé a buscar, pues no aparecía ese nombre, aparecía el Instituto Bíblico de Calvary Chapel Antigua. Entonces empecé a indagar, y fue cuando el Señor empezó a tocar mi corazón. El Señor fue guiándome y hice contacto con el pastor Luis de ahí de Calvary Antigua, y fue cuando él me dijo que pues habían cupos, me dio el formulario de inscripción. Y a principios pues lo que me impedía ir al Instituto Bíblico era lo económico, pero el Señor fue abriendo puertas y tocando corazones, y el Señor me permitió estar en el Instituto Bíblico durante 1 año. Y el primer mes fue muy difícil porque yo ya quería salirme, pero el Señor era el que me tenía ahí en ese lugar con un propósito, y hasta hoy en día le doy gracias a Dios porque Él ha cambiado mi vida, ha transformado mi corazón. Y pues ahora que estoy a cargo de la iglesia me doy cuenta de lo importante de conocer de la palabra de Dios. Y los textos bíblicos que me han estado guiando es Juan 17:17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es un texto que habla a mi vida de lo importante de reconocer que la palabra de Dios es la única verdad y es lo único que nos puede guiar a hacer lo correcto. Y el otro texto es Hebreos 12:2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que siempre mis ojos tienen que estar puestos en Él, que a pesar de las dificultades, a pesar de cualquier situación que atraviese mi vida, siempre debo depender de Él, siempre debo confiar que de Él es de quien vienen todas las cosas y de Él vienen mis fuerzas. Sin Él nada soy, y ahora pues tengo la oportunidad de poder conocer a muchas personas humildes de corazón,
y he aprendido a poder convivir con ellos, algo que yo no podía hacer antes, algo como joven yo decía, yo quiero servir al Señor, pero en cualquier otro ministerio, pero que no sea en el ministerio de niños, cuando estaba en el Instituto Bíblico. Pero una persona que me dijo, tienes que aprender a ser un siervo, y hoy entiendo esa palabra, que pues un siervo es aquel que sirve en donde se le coloque, ya sea limpiando baños, ya sea haciendo cualquier cosa, como dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor. Y eso es lo que he aprendido, de poder trabajar en cualquier ministerio, porque nadie es indispensable. Todos necesitamos del Señor, y el Señor puede usar a cualquier persona. El Señor puede usar a un niño, a un joven, a un anciano. Únicamente el Señor quiere nuestro corazón, que estemos dispuestos a poder servirle, a buscarle, a adorarle en espíritu y en verdad, como dice la Biblia, que seamos personas que creamos en el verdadero evangelio, que reflejemos la gracia de Dios y podamos ser jóvenes que impacten la vida de otras personas, jóvenes que se dejen usar por el Señor, y dejar de ser personas egoístas, que compartamos los dones que el Señor nos ha dado y poder servir a nuestro prójimo, que seamos buenos samaritanos, ayudando a aquel que lo necesita y sobre todo llevando la palabra de Dios. Todos somos misioneros en esta tierra, venimos con un propósito a esta tierra, que es llevar el evangelio a esas personas perdidas, a esas personas que necesitan escuchar del Señor. Que Dios les bendiga, y vamos a estudiar el libro de Santiago, capítulo 4, de versículo 1 al versículo 10, y va a ser una bendición para mí compartir con ustedes y poder dejar que el Señor hable en nuestra vida, que nos confronte y que nos anime a seguir buscándolo. Santiago capítulo 4 del verso 1 al verso 10, solo retomando algunas cosas muy importantes de Santiago. ¿Quién es Santiago? Es el hermano menor de Jesús. Santiago se hizo cargo de la iglesia primitiva en Jerusalén, la cual era la iglesia madre. Esta iglesia pasó por varias dificultades: el tiempo de hambruna, el tiempo de la pobreza, la persecución de parte de las autoridades. Santiago fue conocido como un pilar de la iglesia, y él escribió esta carta a estos hermanos que no solo están experimentando conflicto, fuera de ellos hay un conflicto dentro de la comunidad de creyentes, y Santiago nos va a decir que el conflicto no solo está fuera de ellos, ni siquiera son de los miembros de la comunidad. La guerra que se pelea está en el interior del corazón. Santiago toma la enseñanza del Señor Jesús, en especial el Sermón del Monte. Santiago es muy al estilo Proverbios, en este estilo de sabiduría al estilo Antiguo Testamento, con frases cortas, dichos cortos, que podemos memorizar. Sobre todo, Santiago nos enseña un tema muy importante. ¿Cuál sería el propósito de esta carta? El propósito de esta carta es animar a los creyentes a ser íntegros. En el capítulo 1, Santiago les dice que les escribe a ellos para que en medio de las tentaciones y circunstancias difíciles en las que ellos viven, no lo vean sino como un regalo de Dios en sus vidas. Un regalo por lo cual Dios puede transformarles y hacerlos perfectos y cabales sin que les haga falta cosa alguna. La palabra perfecto significa íntegro. La integridad describe a una persona que sus acciones son iguales a sus convicciones. Lo que dice que cree se puede ver en la manera que uno actúa. Y esa es la preocupación de Santiago, que estos creyentes sean íntegros. Dios estaba usando las pruebas como un medio para llevarlos a la integridad. Las pruebas tienen una manera de mostrar las fallas de nuestro carácter y la falta de integridad que hay en nuestra vida.
Santiago toca estas fallas de nuestro carácter. Por ejemplo, toca el tema del favoritismo en la iglesia, el uso de nuestra lengua, porque muchas veces con nuestra lengua, por un lado bendecimos a Dios y por otro lado maldecimos a las personas que Dios creó a su imagen. Eso es la falta de integridad que muchas veces pasa en nuestras vidas. A veces usamos nuestra lengua para hablar bien de las personas cuando las tenemos de frente, pero al momento en que ellos se retiran, hablamos mal de ellas. Esa es falta de integridad. La boca para Santiago es un ejemplo de lo que hoy vamos a aprender. Lo que sale de nuestra boca demuestra realmente lo que hay en nuestro interior. Esto veremos en el capítulo 4, que la verdadera guerra donde nacen los pleitos, los chismes, tienen que ver con una guerra en el interior. Ahora veremos a Santiago hablando de un nuevo contraste. Amigos de Dios, enemigos del mundo. Amigos del mundo y enemigos de Dios. Si yo soy íntegro y digo que creo en Jesús, mis acciones demostrarán que soy amigo de Dios. Porque es un fruto de la gracia de Dios en mi vida. Pero si digo que soy amigo de Dios, pero mis frutos demuestran lo contrario, ahí nos damos cuenta que hay una contradicción. Hay algo que no encaja. Hay algo que está fallando dentro de nosotros. Y para empezar a estudiar el verso 1, te voy a pedir que ahí donde estés, inclines tu rostro y oremos. Oremos juntos al Señor. Señor, te damos gracias por ser tan bueno y gracias por tu misericordia, por confrontarnos, porque tenemos muchas faltas en nuestro carácter. A veces tenemos falta de integridad. Sabemos que necesitamos de tu gracia. Ayúdanos a acercarnos a ti y que nuestra mirada siempre esté en ti, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, confiados de que tú nos hablarás. Háblanos, Señor. Muéstranos tu amor. Muéstranos nuestras faltas, Señor. Y ayúdanos a poder ser humildes y reconocerlas. Y cambiar nuestra vida, Señor. Ayúdanos a seguir tu imagen. Amén. Ahí donde estás, vamos a hacer como una recapitulación. Vamos a regresar unos versos atrás en el capítulo 3, en el verso 13. Parecería que hay un nuevo tema a partir del capítulo 4, pero realmente se extiende a partir del capítulo 3 y verso 13. Habla del contraste de la sabiduría de lo alto, la sabiduría controlado por la naturaleza que es demoníaca, los celos, la contienda, la necedad. Santiago hace una pregunta en el verso 13. ¿Quién es la persona sabia que demuestra que ama a Dios? Que su vida está marcada de obediencia y amor a Dios. Esa es la persona que es sabia, la que demuestra que su vida está marcada en obediencia y amor a Dios. Y en el verso 13 al verso 18 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación, y toda obra perversa. Por la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, en esta comunidad de creyentes hay conflictos entre ellos. Hay celos, necedad, mentiras y contiendas. No están siendo íntegros, no están demostrando la sabiduría de lo alto, la paciencia, la mansedumbre y la paz. ¿Qué demuestra la voluntad de Dios? Lo que hará ahora Santiago es un análisis. ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay contiendas? ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué existe rivalidades en la iglesia? Celos, mentiras, amarguras. ¿Por qué existe en una casa celos, mentiras, amarguras? ¿De dónde provienen estas cosas? Entonces Santiago va a hacer un análisis. Muchas veces pensamos que estas batallas están fuera de nosotros y que son provocadas por otras personas, cuando en realidad Santiago en el verso 1 dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. En el verso 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 3 versículos que hacen un análisis profundo. ¿De dónde provienen las guerras? No solo en la iglesia o la casa, sino en el mundo. ¿Por qué 2 países se amenazan en destruirse? ¿Por qué hay conflictos políticos? Porque es asunto interno. Son las pasiones que batallan en el interior. Probablemente Santiago está usando una imagen del Sermón del Monte al mencionar el homicidio. Cuando él dice: ustedes oyeron, no cometerán adulterio. Cualquiera que dice necio a su hermano es culpable de homicidio. Jesús dice eso en el Sermón del Monte. Necio significa reducirlo a algo menos de aquello que Dios le ha otorgado como criatura e imagen del Señor. Es atentar contra su integridad. Te enojas porque tienes un corazón roto por la condición de pecado. Podría ser que alguien esté pecando contra mí, pero Santiago dice que yo soy responsable de cómo responderle al pecado de la otra persona. Cada uno de nosotros es responsable de la forma en que uno va a actuar y responderle a los demás. ¿Puedo responder con sabiduría o puedo responder con pecado? Es un asunto del corazón. Hoy Santiago quiere que tú y yo hagamos un análisis de nuestro interior. Pasión. ¿Qué significa pasión? Es hedonismo, que quiere decir placer pecaminoso, ambiciones egoístas, definir el bien y el mal a mi conveniencia. Eso es pasión. Pensar que yo tengo derecho mayor a otros y que merezco cosas mayores, pero eso es tomarse algo que no es de nosotros, y ese es un orgullo. Desear más de lo que tengo, desear lo que otro tiene, no estar satisfecho. Es de ese corazón roto del pecado, es de donde vienen los pleitos, la ira y los celos, de un corazón roto.
lleno de pecado. Seamos honestos, la mayoría de problemas que hay en nuestra casa tienen que ver con esto, con un corazón roto que solo piensa en sí mismo. La Biblia dice que yo soy responsable de cómo respondo a la bendición o cómo respondo al pecado de otros hacia mí. Las guerras provienen de un corazón orgulloso y egoísta. Y en el verso 3 nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En lugar de pedirle a Dios, estamos luchando carnalmente. Ustedes están luchando carnalmente. Y Santiago hace verle a este grupo de creyentes: ustedes están pidiendo mal, ustedes están luchando en su carne, ustedes están usando la sabiduría terrenal para conseguir lo que ustedes quieren. Buscan de la manera equivocada, utilizando la manipulación y el egoísmo, el orgullo, y no conseguimos lo que queremos. ¿Por qué no tienes un corazón alineado con la voluntad de Dios? Tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. El problema es tu corazón roto y que solo Dios puede en su gracia resolver. El verso 4 y el verso 6 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es una exhortación, la exhortación clásica de la Biblia. Santiago dice: si en nuestra vida hay celos, discusiones, violencia física, verbal, no estamos viviendo como amigos de Dios. Estamos viviendo como si no conociéramos a Dios. Alguien puede decir que ama a Jesús, que Jesús es su Salvador, pero su vida está caracterizada por ambiciones egoístas, discusiones, envidias, conspiraciones, o no usar su lengua para hacer el bien, sino para dañar a otras personas. No está mostrando el amor de Jesucristo. Está mostrando el amor al mundo y a Él mismo. Examinemos hoy nuestro corazón. ¿A quién estamos dando nuestra amistad? Amistad que tiene que ver a quién le entrego mi lealtad. ¿A quién le estoy haciendo leal? ¿Le estás haciendo leal a Dios o le estás haciendo leal al mundo? Muchas veces como jóvenes el término de amistad es muy diferente a la actualidad de hoy. En el tiempo antiguo, Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese es un pacto de amistad. Oseas describe la rebelión de Israel como una infidelidad, prácticamente un adulterio espiritual. Jesús usa esa expresión: ustedes son una generación perversa y adúltera, en el Sermón del Monte. Santiago utiliza esa expresión de Jesús para estas personas que estaban practicando el egoísmo, el orgullo y el pleito. Una conducta mundana es un adulterio espiritual. Es una infidelidad a aquel que nos ama y anhela celosamente. El pecado es una traición. El pecado es un asunto serio. Vivir así, discriminando a otros en la iglesia, hablando mal de otros, envidiando su posición, rivalidad en su corazón, es amistad con el mundo.
Cuando habla en el verso 5 acerca de que Él nos anhela celosamente, el celo del mundo está contaminado. El celo de Dios está velando por el bienestar de nosotros. El celo del mundo es un celo egoísta, pero el celo de Dios es aquel que está viendo por tu bien. Aun cuando nosotros no entendamos eso, el Señor está velando por nosotros. Voy a actuar en bienestar a mi familia. No voy a permitir que el pecado destruya la unidad en mi familia. Esos son celos sanos. Dios tiene derecho a reclamar nuestra fidelidad, porque no solo nos creó, nos rescató de una vida de pecado y de muerte. Doblemente le pertenecemos a Él. Y no hay bien para nosotros fuera de Él. Sin el Señor, nada somos. Nos anhela y anhela nuestro corazón y nuestra vida. Ser dominados por un corazón destrozado, lleno de envidia, nos destruirá y destruirá a nuestra familia y va a traer daños hacia otros en nuestra vida. En el verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Su gracia es la que nos mueve. Su cruz es la que mueve nuestra vida, porque Él nos ama y Él desea nuestro bien. Su gracia está disponible para que yo pueda serle fiel a Él. Pero tengo que reconocer mi quebranto espiritual y ser humildes. Si encuentro que estoy bien, encontraré un problema. Dios resiste a los soberbios. Reconociendo al Señor, reconociendo que necesito de Él, reconociendo que los problemas, los conflictos, no son mis papás, no son mis hermanos, no es la iglesia, no es Lionel Messi, no es Donald Trump. El problema es que estoy roto por dentro, que soy un pecador, que estoy tan roto que no me doy cuenta de lo roto que estoy, de las fallas de mi carácter. Pero al momento en que yo me doy cuenta que yo soy un pecador, que estoy tan roto, que tengo fallas en mi carácter, Dios da mayor gracia. El texto termina así. Son varias instrucciones contenidas bajo un llamado. El llamado es esto. El verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Someteos a Dios. Pónganse debajo de la mano poderosa y justa y bondadosa de Dios. Rindan su voluntad a Él, que incluye someterse a Dios, resistir al diablo, negarme a hacer la voluntad del diablo. Detrás del comportamiento de estas personas está Satanás. En el verso 8 que dice, acercarme a Dios y darle la espalda al pecado, no dejar que el pecado domine mi lengua y mis pensamientos, limpiar un corazón roto por el pecado. Nunca es un problema de conducta, es un problema del corazón. Y en el verso 9, cuando dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Este es un clásico llamado de los profetas. El profeta Joel le dijo a un pueblo que en una de sus prácticas, cuando había una situación de dolor o un funeral, lo que hacían eran romper sus ropas, rasgar sus ropas,
y ponerse ceniza en su cabeza. Y Joel les dice: no rasgues tus vestidos, rasga tu corazón y arrepiéntete. Otra vez, no vayas a la superficie, ve a tu corazón. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, ellos serán consolados. Aquellos que lloran, que reconocen su quebranto espiritual, su pobreza espiritual, su incapacidad de cambiar si no es por la gracia del Señor. Está bien llorar al pecado para experimentar la libertad de la gracia y del perdón de Dios. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y finaliza en el verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mira cómo Santiago cierra esta instrucción final. Someteos a Dios y luego humillarnos delante del Señor y Él os exaltará. Recuerda, al soberbio Dios lo resiste, pero al humilde de corazón Dios lo exalta. Dios quiere transformar nuestro corazón. Amistad con Dios o amistad con el mundo. ¿De dónde vienen los conflictos? Vienen del corazón. ¿Por qué no tomas un momento para orar y pídele al Señor que te muestre en tu corazón? Examina tu corazón delante del Señor. Cierra tus ojos y pídele a Dios que abra tu entendimiento, que te muestre en tu corazón. Señor, te damos gracias por animarnos a través de esta enseñanza. Ayúdanos a vernos en estos términos que nos presenta la Biblia, a tener una visión bíblica de quiénes somos. Recuérdanos que estamos rotos, que necesitamos de tu gracia, que solo tú nos puedes transformar. Perdónanos cuando mostramos una enemistad contigo. Nos arrepentimos, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a estar confiados en ti. Que cada vez que te fallemos, Señor, podamos ir delante de ti, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que tú eres el único camino hacia la verdad. Ayúdanos a reflejarte a ti. Ayúdanos a mostrar tu amistad contigo, a tener frutos de paz, de mansedumbre, de bondad en nuestras vidas. Ayúdanos a ser jóvenes conforme a tu voluntad, jóvenes que muestren tu carácter. Ayúdanos, Señor. Amén.